Hola a todos mis queridos seguidores de YouTube. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien y con muchas ganas de sumergirse en un tema que nos apasiona a todos los que seguimos de cerca el mundo de Yalan. Hoy vamos a desgranar algo que ha estado cocinándose a fuego lento, algo que nos ha tenido a todos con el corazón en un puño y la imaginación volando, la tan comentada sorpresa romántica Mert y Afra de Yalan, amor secreto. Sí, sé que han estado pidiendo a gritos este análisis, y créanme, yo también he estado ansiosa por compartirlo con ustedes. ¿Qué esconde esta misteriosa conexión entre Mert y Afra que parece haber capturado la esencia de un amor secreto? ¿Son solo especulaciones de los fans, guiadas por la magia de la química en pantalla, o hay algo más profundo, algo que los guionistas nos están insinuando sutilmente? Prepárense para un viaje fascinante donde desentrañaremos cada detalle, cada mirada, cada gesto que pueda confirmar o desmentir este intrigante romance. Si aún no lo han hecho, les invito a que hagan clic en ese botón rojo de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras análisis y teorías sobre Yalan. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora adentrémonos en el corazón de la cuestión. Cuando pensamos en Mert y Afra en Yalan, la primera imagen que nos viene a la mente es la de dos personajes navegando por las complejidades de sus propias vidas, a menudo entrelazadas con las de Seyran y Ferit, por supuesto. Sin embargo, los fans más atentos, y créanme, ustedes son los más atentos, han notado una chispa especial entre estos dos actores, Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu, que trasciende la pantalla. Y es precisamente esta chispa, esta aparente complicidad, la que ha dado pie a la teoría de un amor secreto. ¿Qué significa amor secreto en este contexto? Podría referirse a una relación romántica en la vida real que los actores están manteniendo en privado, o podría ser una interpretación de la química que proyectan y que los espectadores desean ver más allá de sus personajes. Ambas posibilidades son deliciosamente intrigantes. Comencemos por analizar la química en pantalla. Mert y Afra, como Seyran y Ferit, tienen momentos de intensidad, de tensión y sí, también de ternura. Sus interacciones, incluso cuando son personajes ajenos a un romance directo, a menudo transmiten una profundidad emocional que resuena con la audiencia. ¿Son estos momentos el resultado de una gran actuación, o hay una conexión genuina entre ellos que se filtra y enriquece sus escenas? Muchos argumentan que la forma en que se miran, la forma en que sus diálogos fluyen, parece tener un subtexto, una corriente subterránea de algo más. Piensen en esas escenas donde Seyran y Ferit discuten, y cómo, en medio de la frustración, a veces hay una mirada, un gesto, que sugiere una comprensión mutua que va más allá de la disputa. ¿Podríamos estar interpretando mal estas miradas? Podrían ser indicativos de una relación más íntima, de un conocimiento profundo que solo dos personas que se entienden en un nivel diferente podrían tener. Los fans han estado diseccionando cada aparición pública, cada entrevista, cada fotografía compartida en redes sociales. Y es aquí donde la especulación sobre un amor secreto se vuelve más palpable. Cuando vemos a Mert y Afra juntos fuera del set, ya sea en eventos de la serie, en reuniones informales o incluso en publicaciones compartidas por otros miembros del elenco, hay una cierta comodidad, una naturalidad que muchos interpretan como algo más que una simple amistad profesional. Por ejemplo, en algunas ocasiones se les ha visto riendo juntos de manera espontánea, o compartiendo miradas cómplices que a los ojos de los seguidores gritan algo está pasando. ¿Estamos proyectando nuestros deseos en ellos? Es una pregunta válida. A menudo cuando nos enamoramos de una pareja en la pantalla, deseamos que esa magia se traslade a la vida real. Sin embargo, la consistencia de estas señales por parte de los fans sugiere que podría haber algo más allá de nuestra propia imaginación colectiva. Analicemos algunas de las supuestas evidencias que circulan en las redes y en los foros de fans. Se habla de coincidencias en sus vestuarios, de miradas furtivas durante las entrevistas, de comentarios ambiguos en redes sociales que solo ellos parecen entender. Por supuesto, en el mundo de las celebridades, donde cada movimiento es observado, estas coincidencias pueden ser fácilmente atribuidas a la coincidencia o a la interpretación errónea. Sin embargo, la teoría del amor secreto adquiere fuerza cuando consideramos la posibilidad de que Mert y Afra, al ser figuras públicas, deseen proteger su privacidad. En el mundo del espectáculo, una relación puede ser objeto de un escrutinio público abrumador, lo que puede ser perjudicial para la pareja y para sus carreras. Por lo tanto, mantener una relación en secreto, o al menos de manera discreta, sería una estrategia comprensible para muchos.
Además, la naturaleza del rodaje de una telenovela como Yalan, que implica muchas horas juntos, puede fomentar la formación de vínculos fuertes. Es natural que las personas que pasan tanto tiempo juntas desarrollen amistades profundas, e incluso, en algunos casos, romances. Ahora, es importante ser claros. Hasta la fecha no hay confirmación oficial ni por parte de Mert ni de Afra, ni de sus representantes, sobre una relación sentimental en la vida real. Toda esta discusión se basa en interpretaciones, en la magia de la química y en el deseo de los fans de ver a sus parejas favoritas felices, tanto dentro como fuera de la pantalla. Pero, ¿qué hace que esta teoría sea tan atractiva? Creo que tiene que ver con la autenticidad que Mert y Afra proyectan. Ambos son actores talentosos que logran dar vida a sus personajes de una manera muy convincente. Su conexión en la pantalla se siente real, y eso lleva a los espectadores a preguntarse si esa conexión se extiende más allá del guión. También hay que considerar la evolución de sus personajes en Yalan. A medida que la historia avanza, Seyran y Ferit han pasado por muchas pruebas y tribulaciones. A pesar de los altibajos, su vínculo ha demostrado ser resiliente. Ver a Afra y Mert juntos, incluso en momentos de tensión o de supuesto conflicto entre sus personajes, parece evocar esa misma resiliencia, esa misma profundidad en su conexión. Podríamos argumentar que la propia narrativa de Yalan, con sus giros inesperados y sus relaciones complejas, nos predispone a buscar estas conexiones ocultas. Estamos acostumbrados a los secretos, a las revelaciones, a las sorpresas. Entonces, ¿por qué no una sorpresa romántica entre los actores que dan vida a nuestros personajes favoritos? La sorpresa romántica podría manifestarse de muchas maneras. Podría ser un gesto público sutil, como un comentario cariñoso en redes sociales que pase desapercibido para la mayoría, pero no para los fans más acérrimos. O podría ser algo más privado, algo que solo ellos dos compartan. Otra perspectiva es la del amor secreto como algo que existe solo en la imaginación de los fans. A veces la química entre actores es tan potente que los espectadores crean sus propias narrativas, sus propias fantasías románticas. Y en el caso de Mert y Afra, esa fantasía ha cobrado una vida propia. Lo fascinante de este fenómeno es cómo la audiencia, a través de sus interpretaciones y su entusiasmo, puede influir en la percepción de una relación. Las redes sociales se han convertido en un espacio donde los fans pueden compartir sus teorías, sus pruebas y crear comunidades en torno a sus parejas favoritas. Y el dúo Mert y Afra ha generado una comunidad muy activa y apasionada. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? ¿Existe un amor secreto entre Mert y Afra? La verdad es que hasta que ellos mismos decidan compartirlo, seguirá siendo un misterio, una especulación emocionante para los fans. Lo que sí es innegable es la conexión que sentimos al verlos juntos, tanto en pantalla como, presumiblemente, fuera de ella. Su química es palpable y su talento para dar vida a personajes tan queridos es admirable. Lo que sí podemos afirmar es que la sorpresa romántica Mert y Afra de Yalan, Amor secreto, ha capturado la imaginación de millones de fans, convirtiéndose en un tema de conversación recurrente y en un motor para la especulación y el deseo de que la magia de la pantalla se extienda a la vida real. Y así llegamos al final de nuestro análisis de hoy sobre la intrigante sorpresa romántica Mert y Afra de Yalan, Amor secreto. Hemos explorado las diferentes facetas de esta teoría, desde la química en pantalla hasta las especulaciones de los fans y la posibilidad de una privacidad protegida. Lo que queda claro es que la conexión entre Mert Ramazan-Demir y Afra Saraolu ha cautivado a la audiencia, generando una ola de entusiasmo y deseos de que la magia que vemos en Yalan se extienda más allá de las cámaras. Si bien no tenemos confirmación oficial, la especulación en sí misma es una parte fascinante del fenómeno de las celebridades y del poder que los fans tienen para crear narrativas y conectar con sus ídolos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las teorías y las interpretaciones que rodean a Mert y Afra. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hay algo más allá de la amistad? ¿Han notado alguna señal que los haya hecho sospechar? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y antes de despedirme, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con todos sus amigos y compañeros fans de Yalan, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de news. Tras futuras aventuras en el fascinante mundo de la televisión y el entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte.